Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Y para ustedes también, amigos, un saludo fraterno, que el Señor los bendiga. Vamos a meditar en este día en la palabra del Señor, en el libro de Efesios, el capítulo 5 y también una partecita del capítulo 6. El tema para esta ocasión es los roles en la familia, en el hogar, las responsabilidades que tenemos delante del Señor, nosotros los cónyuges, como padres, también los hijos, los siervos, los amos. Como ustedes conocen, esta carta de Pablo a los hermanos de Éfeso fue escrita desde la prisión de Roma. Hechos 28 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí venía mucha gente y les predicaba el evangelio del reino y les enseñaba la palabra de Dios. Él dijo: estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. En estos días también hemos tenido mucho tiempo de confinamiento, pero la palabra del Señor no está presa. Dios ha permitido que hagamos un mejor uso de las redes sociales para expandir el Evangelio de Jesucristo por todo nuestro país, el continente y seguramente también en algunos lugares del mundo. Vamos a orar al Señor para hablar de este tema tan importante de las responsabilidades en el hogar, las responsabilidades en la familia. Oremos al Señor. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz tomando nuestro lugar, y también guiados por el Santo Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Oramos, Señor, que este mensaje sea de bendición para todos los que lo vamos a escuchar, vamos a participar. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros hogares haya armonía. Y cuando hay armonía y paz, cuando cada uno cumple con el rol que tú nos has dado, nos has ordenado por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje tiene 5 partes y quiero darlas a conocer. En primer lugar, del capítulo 5 de Efesios, los versículos 21 hasta el 33 tenemos los roles de los cónyuges. En el capítulo 6, 1 al 3, tenemos los roles de los hijos. Del 6, 4 tenemos el rol de los padres. El 6, 5 al 8 tenemos el rol de los siervos o de los trabajadores. Y número 5, en el capítulo 6, verso 9, tenemos el rol de los amos. Vamos con la primera parte, lo que concierne a los cónyuges. Mucha tristeza nos da que en estos días muchas parejas toman la triste decisión del divorcio. Y Jesús lo enseñó en Mateo 19. Y Él dijo que la tragedia del divorcio vino como resultado de la dureza del corazón del hombre, por la infidelidad o porque la mujer, la esposa, no está dispuesta a perdonar a su marido, o el marido endurece su corazón y no está dispuesto o a pedir perdón o a perdonar a su esposa. La dureza conduce a la ruptura, pero la voluntad del Señor es que la pareja permanezca unida hasta que la muerte los separe. Bien dice en Génesis 2, ya no son más 2, sino una carne. ¿Y qué nos dice a los cónyuges?
Bueno, Pablo está hablando de la necesidad de vivir llenos del Espíritu Santo. Dice 5, 18 al 20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed es un imperativo, orden, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante mirar este contexto porque una persona llena del Espíritu Santo es la que puede cumplir con el versículo 21, que es importantísimo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos queridos, este término someteos es tomado de la milicia. Entre los militares o en la milicia hay personas que tienen diferentes rangos. Entiendo que hay cabos, hay también sargentos, hay coroneles y otros rangos. Pero la persona que tiene el rango más alto es un general. Y puede que un sargento o puede que un cabo tenga más habilidades y destrezas que el mismo general. Pero, sin embargo, los coroneles y los cabos tienen que estar sujetos al general, porque en las Fuerzas Armadas hay un orden, hay diferentes roles jerárquicos. Y esto no significa que un coronel o un cabo sea inferior que el general. Como digo, puede ser aún más capaz y capacitado, pero sin embargo le toca sujetarse al general. Un equipo de fútbol tiene un entrenador, tiene una cabeza. En la milicia hay una cabeza. Un país tiene una cabeza. Así también en el matrimonio. Los dos, el hombre y la mujer, somos iguales delante de Dios. Tenemos el mismo valor, pero roles diferentes. Tenemos funciones diferentes. Y el Señor dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver en amor, amor a Dios, una sumisión mutua, y sumisión también tiene que ver con humildad. Las casadas, dice el verso 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión no tiene que ver con habilidades y destrezas. Tampoco la sumisión no significa que la persona es inferior al que preside. Sumisión implica que la esposa se pone voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo y lo hace por amor. Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. ¿Y por qué? Bueno, Adán fue creado primero y la mujer fue hecha de una parte del cuerpo de Adán.
Y Pablo también dice que en Cristo ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombres ni mujeres, en el sentido que tenemos el mismo valor. También dice la Escritura que las mujeres, las esposas, son coherederas con Cristo Jesús. Los dos forman un equipo y con los hijos continúa ese equipo, se va agrandando el equipo, pero un equipo que tiene una cabeza. Y el que dirige, el que preside, no es el que manda, no es uno que domina, no es uno que esclaviza, no es un dictador, de ninguna manera, no es un jefe. El hombre como cabeza del hogar es uno que dirige con amor. ¿Qué hace la cabeza? Guía el cuerpo. ¿Qué hace un hombre en el hogar? Guía el hogar con amor, guía el hogar con su ejemplo. Y la esposa es la ayuda idónea para él, la ayuda idónea para él. Así también las casadas, como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. La responsabilidad principal de la esposa en el matrimonio es la sumisión, el respeto, la sujeción. La responsabilidad principal del hombre en el hogar es el amor, amar a su esposa. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí habla del amor ágape. En la Biblia hay 4 clases de amor. El amor eros, que es el amor sexual entre un hombre y una mujer. El amor estorge, que es el amor a la familia. El amor filial, que es el amor a un amigo, a una persona que gobierna. Y el amor ágape, que es el amor que viene de Dios, que Dios nos ha dado. Dios es amor y Él nos ha dado de su amor en nosotros. El hombre, nosotros los hombres, los esposos, debemos amar cada uno a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto dice el versículo 25. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Cristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Y esta es la clase de amor con el que Dios quiere que amemos a nuestra esposa. ¿Cómo es el amor ágape? El amor no hace nada indebido. El amor verdadero es paciente. El amor verdadero no espera nada a cambio. El amor verdadero lo entrega todo, dice un autor. Y aun cuando lo ha dado todo, sigue pensando que no dio nada. El amor verdadero, el amor ágape, es el que ama aún a la persona que lo desprecia. El amor verdadero se complace solamente en dar. Es un amor sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios puso al hombre en el liderazgo y él, como guía espiritual, le enseña a su esposa la palabra de Dios, a sus hijos. Guía a su esposa para que tenga temor reverente del Señor, para que la pareja viva enteramente santificada, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. El hombre anima a su esposa para que tenga ella delante del Señor y de las personas una conducta intachable. Pedro dice que la esposa debe de cultivar un espíritu afable y apacible, y el hombre la ayuda para que ella sea afable, apacible, paciente, y de igual manera la esposa como ayuda idónea para él, lo ayuda para que sea apacible, para que sea paciente, para que pueda amar, para que cumpla su palabra, cumpla sus compromisos, para que sea fiel a Dios y fiel en su hogar, porque Dios la hizo como ayuda idónea para él. Así también, insiste Pablo, verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Los roles en el matrimonio fueron dados antes de la caída. No vinieron como producto de la caída. Antes que Adán y Eva pecaran, ya Dios puso a Adán como cabeza. A él le encargó la responsabilidad de cuidar el huerto. A él le encargó la responsabilidad de aplicarle un nombre a todos los animales que Dios había hecho. Y Dios hizo una mujer de una parte del cuerpo de Adán y la trajo a él para que sea su compañera, su esposa, su ayuda idónea. Y dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y la esposa es parte del cuerpo de él, porque ambos son una sola carne. Y todo hombre sensato, todo hombre temeroso de Dios, y también la gran mayoría de los que no temen a Dios, cuidan su cuerpo. No podemos decir que una persona que se emborracha, que se endroga y que anda adulterando y que no hace descansar su cuerpo, lo cuida o que no lo alimenta bien. Las personas que tememos a Dios, cuidamos el cuerpo, y la esposa es parte de nuestro cuerpo, porque Dios dijo, los dos serán una sola carne. Es parte de nuestro cuerpo. Y nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces el hombre cuida a su esposa y la sustenta. Está bien, de comida saludable, de agua, de vestimenta, de cariño, de amor. La sustenta espiritualmente, enseñándole la palabra del Señor o aprendiendo juntos la palabra del Señor, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia que permaneció oculta por mucho tiempo, ahora en Cristo Jesús fue revelada. El Evangelio también dado a conocer, Evangelio que ha llegado hasta nosotros y hoy somos parte de su iglesia. Pablo dice que es responsabilidad de la esposa someterse a Dios y sujetarse también voluntariamente a su esposo. Es responsabilidad del hombre someterse a Dios y guiar el hogar con amor, amar a su esposa, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. La tendencia
de muchas esposas es no sujetarse. Y la tendencia del hombre es dejar de amar a su mujer y poner sus ojos y corazón en otra persona que no es su esposa. Y Pablo hace un resumen en el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Queridos hermanos y amigos, Pablo hace un resumen, un compendio. Que el hombre ame a su esposa y que la esposa respete a su marido. Quiero decir que esa palabra respetar tiene que ver mucho también con admirar a su esposo. Aquí esta conclusión: la falta de amor del hombre y la falta de sumisión de la mujer dan origen a los problemas. Y esos problemas no resueltos pueden llevar a la pareja al triste divorcio. Repito, la falta de amor del hombre para con su esposa y la falta de sumisión de la mujer hacia su marido originan los problemas, y estos problemas pueden llevar a un matrimonio al colapso, a una ruptura que es triste y que es dolorosa. Que el Señor nos ayude para que cada uno en el matrimonio cumpla con su papel, cumpla con sus responsabilidades. El hombre, el guía espiritual, cabeza del hogar, sustenta y cuida su hogar, tratando con delicadeza a la esposa. La mujer también amando a su marido, respetándolo, siendo sumisa, cuidando del hogar. Este matrimonio glorifica a Cristo. En segundo lugar, las responsabilidades de los hijos. Primero de los cónyuges, segundo de los hijos. En el capítulo 6, los versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos solteros, niños, adolescentes o jóvenes, un mandato para ustedes: obedezcan. Pero nosotros los padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Si les enseñamos a obedecer a Dios, también nos van a obedecer a nosotros como padres. Y luego pueden obedecer a su maestro en la escuela, el colegio, la universidad. Pueden obedecer a la autoridad de tránsito. Pueden obedecer al gobernante. Pueden obedecer a sus superiores. Y podrán obedecer aún al semáforo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a obedecer, a amar a Dios y a obedecer. Hay que formar a Cristo en la vida de ellos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y cuando ya los hijos se casan y forman sus propios hogares, la honra al papá y a la mamá continúa. Nosotros como padres podemos seguir dando consejo, pero ya somos colegas. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya los hijos casados no obedecen a sus padres. Ya los padres a los hijos casados no les dan directrices, órdenes. Sí pueden dar consejos, pero ya no órdenes, porque ellos han formado otro hogar. Ellos tienen que sujetarse, someterse
voluntariamente mientras viven en la casa de sus padres, mientras ellos gobiernan, pero cuando salen para formar sus propios matrimonios, entonces ellos ya tienen que honrarnos. Continúa el respeto, el recuerdo, la gratitud. Y queridos hijos, cuando sus padres sean ancianos, o su mamá queda viuda, o su papá viudo, hay que sustentarlos también económicamente. Cada hijo debe tener una partida presupuestaria para que los padres puedan tener en su ancianidad lo necesario y puedan vivir con dignidad los últimos años de vida. Porque el Señor dijo por medio de Pablo que el que no provee para su hogar y para su familia es peor que un incrédulo. Queridos hijos, no permitan que la bendición caiga sobre un solo hijo que sustenta a los padres. Cada uno, de acuerdo a lo que tiene en su presupuesto, aparten una cantidad para su anciano padre o para su anciana madre. Esto es honra. Honra no tiene que ver con llevarle un regalito para el día del padre o de la madre. Y no, la honra tiene que ver con el sustento también, el sustento material. Está bien llevar un ramo de flores, pero esto no es alimento. La madre necesita recursos económicos para tener una vejez digna. Los hijos solteros obedeciendo, y los que ya son casados, continúa la honra para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Responsabilidades de los hijos son dos: la obediencia y la honra. Responsabilidades de los cónyuges, las principales son dos: el hombre amando a su esposa y la esposa respetando a su marido. Y para nosotros los padres, verso 4, 6:4, en tercer lugar: y vosotros padres y madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo se provoca a ira a los hijos? Cuando no les prestamos atención, cuando no los formamos espiritualmente, cuando los descuidamos, cuando no proveemos para sus necesidades, cuando no dialogamos con ellos. Los provocamos a ira cuando ellos ven incoherencia, nosotros como cristianos, entre lo que decimos y practicamos. Se los provoca a ira cuando el hombre es un maltratador o cuando la esposa no respeta a su esposo. Se los provoca a ira cuando los comparamos. Se los provoca a ira cuando criticamos, cuando hablamos mal de sus amigos. Los provocamos a ira cuando son desatendidos. Que el Señor nos ayude. Los provocamos a ira cuando les hablamos ásperamente. Les provocamos a ira cuando nosotros no repartimos a ellos por igual. Se crea en ellos resentimientos. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. ¿Qué es disciplina? Que cada día estamos martillando con las verdades espirituales de la palabra del Señor. Los disciplinamos significa que les enseñamos que cada día tenemos que orar al Señor. Cada día estudiamos la palabra de Dios. Cada día tenemos que adorarlo. Disciplina. Disciplina es que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para leer la Biblia, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para alimentarnos, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para estudiar, un tiempo para trabajar, hay un tiempo para servir, un tiempo para predicar. Todo tiene su tiempo. Esto tiene que ver con disciplina. Y la palabra discípulo viene de una raíz griega que es disciplinado. Un cristiano, un discípulo de Cristo, hombre o mujer, es una persona disciplinada. Criarlos en disciplina.
que ellos cuando se levanten arreglen su cuarto, tener un horario para el desayuno, un horario para el almuerzo, un horario para la cena, un horario para las tareas, un horario para jugar. Todo tiene que estar dentro de un horario. El tiempo bien administrado, esto implica disciplina y amonestación del Señor. Bueno, nosotros los padres tenemos que estorbar el pecado en nuestros hijos. El sacerdote Elí fue juzgado con dureza y castigado por el Señor, porque él no había estorbado el pecado en sus hijos, Ofni y Finés. Tomen en cuenta, hermanos queridos, que cuando Dios llama la atención, le llama la atención al hombre. No le llama la atención a la mujer de manera especial, sino a la cabeza del equipo, a la cabeza de la familia, que es el hombre. En nuestra sociedad común es que cuando un hijo o una hija fracasa, y entonces el hombre le culpa a su mujer, como Adán. Eva fue la que se dio a la tentación primero, y luego Adán. Pero el Señor no llamó a Eva, sino llamó a la cabeza del equipo, a la cabeza de la pareja de cónyuges. Llamó a la cabeza de la familia, a Adán, y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondiste? Y él dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me sedujo y comí del árbol que tú has prohibido. El hombre culpó a la mujer. Y desde entonces, cuando hay algún fracaso, el hombre tiende a culpar a su esposa por el fracaso de un hijo o una hija. Pero el hombre es el principal responsable. Dios le llamó, le pidió cuentas a Adán. Y Dios me pedirá cuentas a mí, David Butre, por mi hogar. Y le pedirá cuentas a ustedes. Nosotros los creyentes, los padres cristianos que conocemos a Cristo, somos los guías espirituales. Nosotros somos los que principalmente formamos a Cristo en la vida de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Y la esposa fue hecha como ayuda idónea para toda esta tarea que el Señor nos ha encargado. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Queridos padres, tenemos que orar por nuestros hijos y con nuestros hijos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios con nuestros hijos, enseñarles a obedecer, a amar a Dios, que sirvan con sus dones y talentos en la iglesia del Señor, que prediquen el Evangelio, y debemos estorbar el pecado. No nos demos por vencidos, hay que orar. La lucha es fuerte, dura. Es preferible que lloremos ahora y no luego toda la vida. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando los hijos son obedientes y aman a Dios, en el hogar hay paz, en el hogar hay descanso. Pero es una lucha espiritual, hay que depender del Señor. Esto en tercer lugar. En cuarto lugar, los siervos. ¿Qué le dice el Señor a los empleados, a los trabajadores? Si en nuestro pequeño país, donde hay tanta inmoralidad, se pusiera por obra esto que la Biblia ordena, este pequeño país fuera un país diferente, hubiera más igualdad, porque es tan desigual. Pero miren lo que dice: siervos o trabajadores, en ese tiempo algunos esclavos, empleados, trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Teman y tiemblen delante de sus amos, con sencillez, con humildad de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. Significa, no hay que trabajar
No hay que ponerse a trabajar cuando el patrón está cerca o cuando el amo nos está mirando, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces cada trabajador debe trabajar como si estuviera o estuviese trabajando para Cristo. Y puede que algún trabajador, algún siervo tenga un patrón hostil, duro, agresivo, pero el Señor ordena por medio de Pablo que hay que trabajar para ese patrón como si trabajamos para el Señor Jesucristo. Hay que trabajar con abnegación, con dedicación, cuidando los intereses del patrón, cuidando que no le roben, orando y trabajando fuerte para que su patrón prospere. Porque si su patrón prospera, entonces la empresa, el negocio se agrandará y él tendrá que contratar más trabajadores. Y así estaremos cumpliendo la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque en nuestro país y en nuestra agobiada Latinoamérica hay tanta gente sin trabajo. Hay que apoyar a la gente que tiene el capital y que está capacitada para emprender un negocio, una empresa, porque ellos pueden contratar mano de obra, ellos pueden contratar profesionales, ellos tienen la visión y tienen el capital. Y cada uno trabajando, amando a su patrón, sirviéndole con temor y sirviéndole con temblor, como si trabajamos para Cristo, como si usted está trabajando para Cristo. Servir con amor, cuidar los intereses del patrón. El Evangelio cambia la perspectiva. Hay personas, trabajadores, que no les importa la situación de su patrón. ¿Maneja usted un vehículo de su patrón? Cuídelo, es su herramienta de trabajo. Cuídelo más que su propio vehículo, porque hay algunos que son tan cuidadosos con su vehículo, pero el del patrón lo explotan y lo maltratan. Cuídelo, cuide las herramientas de su patrón, las computadoras de su patrón, los intereses de su patrón. Verle, cada uno verle para que su patrón avance, prospere y pueda agrandar su negocio y otras personas tengan cabida, una fuente de trabajo. Esto quiere el Señor, Dios lo ordena. Así dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sírvale como al Señor. El que es mecánico arregla el vehículo, el automóvil, como si fuera el Señor Jesucristo, aunque Él no tuvo nunca ni una carreta, no tenía ni una almohada para recostar su cabeza, porque Él es el dueño del universo. Y entonces sirva con amor. El que prepara alimentos, prepare esos alimentos nutritivos, lo más limpio, lo más puro, lo más sano, porque esa comida se la va a comer el Señor Jesucristo, como para el Señor. El sastre que hace una vestimenta, un terno, como si el Señor se lo va a poner. El que elabora y fabrica calzado, como para el Señor, como si el Señor va a usar el calzado. Los que fabrican una bicicleta, como si el Señor la va a usar. Y los que trabajan para una empresa, como si el Señor fuera o fuese el dueño de esa empresa. Todo tiene que ser hecho como para el Señor y no para los hombres. Y en quinto lugar, las responsabilidades de los amos. ¿Qué le dice el Señor a los amos, a los que tienen siervos, trabajadores, empleados, obreros? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, como lo mismo, sirviéndoles
a los trabajadores con amor, con temor, con temblor, dejando las amenazas, no diciendo, si no haces tal cosa, te largas de aquí, dejando las amenazas, o te bajo el salario, o te cambio de puesto, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Queridos amos, que ninguno de ustedes maltrate a un trabajador, que cada uno reciba un trato digno. Los que son amos cristianos y los trabajadores deben estar todos en orden, como la ley lo ordena en nuestro país, que es una ley complicada. La verdad, aquí en nuestro país muchos empresarios e inversionistas tienen terror iniciar una empresa por tantos requisitos y bueno, y una serie de beneficios y todo. Es muy difícil, muy complicado, pero una sola opción tienen los amos cristianos: hacer lo que la ley ordena y trabajar y orar para que algún día esa ley pueda ser cambiada. Porque sí, hay personas que tienen capital, pero les aterra la idea de invertir, porque muchos trabajadores se juntan enseguida y forman ahí un bloque, forman como un concilio, un grupo de personas. Bueno, pero hay que hacer con ellos lo justo y lo recto, cumpliendo todo lo que la ley ordena. Todo amo que contrata a un trabajador o un grupo de trabajadores tienen que ser afiliados al Seguro Social. Y allí hay una relación de dependencia. Y significa que el trabajador o la trabajadora debe recibir todos los beneficios de ley. Y siempre orar para que las leyes sean equitativas, tanto para el trabajador como también para el inversionista, esto es para el patrón. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, ¿cuál es el resumen en este mensaje? Los cónyuges. El hombre viva amando a su esposa. Ámela, como Cristo a la iglesia. La mujer viva respetando a su esposo. Porque la falta de amor del hombre y la falta de sujeción de la mujer originan los problemas en el matrimonio que pueden llevar al colapso, al divorcio. En segundo lugar, los hijos también tienen dos responsabilidades: obedecer a sus padres y honrarlos. Los padres también tenemos nuestras responsabilidades: no provocarlos a ira y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los siervos, los obreros, los trabajadores tienen una responsabilidad especial: servirle a su amo como si se tratara de servirle a Cristo, como si trabajaran para Cristo. Y los amos también su responsabilidad para con los trabajadores, tratándolos bien, como Cristo nos trata a nosotros, haciendo con ellos lo justo y recto, dejando las amenazas. Y cuando en el matrimonio y en la sociedad cada uno cumple con su rol, entonces hay paz. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir con las responsabilidades que el Señor nos ha dado, que cumplamos con nuestros roles, que cumplamos con el papel que Él nos ha encargado. Y oremos al Señor para que las familias, para que los cónyuges se reconcilien, no que se divorcien, porque no es el remedio el divorcio, el remedio es la reconciliación y no la separación. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por esta bendita palabra
y porque Pablo bien lo compendia, lo resumen aquí. 2 son las principales responsabilidades entre cónyuges. Nosotros los hombres debemos amar a nuestra esposa, tratarla con delicadeza, sustentarla, cuidarla, amarla. Y la esposa, toda esposa tiene la responsabilidad de ser sumisa, sujetarse al liderazgo, a la guía del esposo, porque los dos son un equipo, y en este equipo el esposo es la cabeza, no porque él quiere, sino porque Dios lo ha puesto para presidir. Pero sumisión no significa inferioridad. Todos tenemos que sujetarnos a alguien y todos nos sujetamos a Cristo. Y te rogamos, Señor, que los hijos puedan también cumplir con sus responsabilidades, de obedecer a sus padres en todo y también honrarlos de manera especial cuando son ancianos, velar por ellos para que tengan una vida digna en sus últimos días aquí en la tierra. Los padres, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, que formemos a Cristo dentro de ellos, para que sigan a Cristo y se parezcan a Cristo. Oramos, Señor, por los obreros, por los trabajadores, para que toda labor que hacen la hagan como para el Señor Jesucristo, como si fueran o fuesen empleados, obreros, trabajadores del Señor Jesucristo. Todo es como para Cristo el trabajo, con honradez, con fidelidad, procurando la prosperidad del patrón. Y Señor, oramos también por los patrones, por los amos, por los gerentes, por los que presiden, para que lo hagan sin amenazas y que los amos hagan con los trabajadores lo justo y recto, lo que ordena la ley ecuatoriana, tanto en la seguridad social como también en el ministerio de trabajo. Ayúdanos, Señor, que cumplamos con nuestras responsabilidades, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bendice los hogares, Señor, y aquellos que se alientan con la idea de separarse, que no lo hagan, que dialoguen, que se amen, que se perdonen, que se reconcilien. Esto es el remedio. Y oramos, Señor, por aquellas personas que no te conocen a ti, aquellos hogares que no tienen la bendición de Dios, que no conocen al Señor. Queridos amigos, los que no conocen al Señor, pídanle perdón a Dios por sus pecados. Díganle: Señor, perdona mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu y dame desde hoy una vida nueva. Sí, Señor, te damos gracias por las personas que se arrepienten y te buscan a ti. Ayúdalos, Señor, en sus problemas, que sean resueltos con tu ayuda, con tu guía, con tu dirección. Pon tu mano sanadora sobre las personas enfermas, por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que puedan obtener un trabajo. Y Padre bendito, por aquellos que están endeudados, que pronto tengan la libertad financiera y puedan vivir con tranquilidad económica. Bendice, Señor, a nuestras autoridades y que ellos te busquen, que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Ayúdanos para seguir predicando el Evangelio del Reino a toda criatura, que permanezcamos en ti, que seamos fieles en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Cumplamos con el rol dentro del hogar y en la sociedad en la que vivimos que Dios nos ha ordenado. Y nos irá muy bien. Amén.